Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Pues muchas gracias también a ustedes por invitarme y a las agencias por su presencia. Y la plática que les voy a dar es pues una versión ya mejorada, digamos, actualizada, de una plática que presenté yo acá mismo en la Universidad del Valle el año pasado en el Congreso de Arqueología que se hizo acá. También pues, se relaciona con mi trabajo arqueológico en la zona de Santa Lucía Cochumalguapa, en la costa sur, que pues he venido desarrollando ya desde hace bastantes años y que ha incluido excavaciones y toda una serie de estudios sobre las esculturas, porque es una región en la que hay una gran cantidad de esculturas que se conocen muy poco y que incluso pues, arqueológicamente se han estudiado muy poco. Entonces voy a entrar en materia y por ahí podemos ir platicando, por favor. Somos tan pocos que no hay necesidad de que yo lo presente así en forma tan magistral. Así es que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda me pueden interrumpir, levanten la mano y podemos platicar. La plática se relaciona principalmente con esta escultura, que es el Monumento 21 de Bilbao. Una de las esculturas sin duda más grandes, más complejas, más elaboradas que tenemos de cualquier sitio arqueológico en Guatemala. Esta piedra mide como 4 metros por 3, no sé cuánto. Es una piedra enorme que lamentablemente también es una de las más descuidadas, ¿verdad? Está, como pueden ver, todavía en el campo y por su gran tamaño pues también es difícil de mover, pero también no se ha logrado nunca que se le dé una protección adecuada, una medida de conservación, y eso es realmente lamentable. Sin embargo, a pesar de todas las inclemencias que ha soportado y incluso vandalismo y daños relacionados con cualquier cantidad de factores, pues se conserva relativamente bien y yo he hecho un esfuerzo por documentarla y por estudiarla. Pues esta es una fotografía que nos muestra que la riqueza de representaciones que tiene, y esencialmente pues tiene 3 personajes. Bueno, para ponerlos en contexto, esta es una escultura del periodo clásico tardío, o sea que calculo que se puede fechar quizás hacia los años entre 700 y 900 o 950 incluso después de Cristo. Tiene 3 personajes. Hay acá un personaje muy grande en la parte central, y pueden ver acá ustedes que hay otro acá y otra persona que está sentada en una banca o trono acá en esta parte, y alrededor pues tiene un sinfín de elementos que vamos a ver un poquito más despacio. Este es un dibujo de la escultura que nos permite pues verlo un poco más, tal vez con un poquito más de claridad, aunque como decía Linda Shili, una investigadora que hizo muchos estudios sobre la escultura maya, para mucha gente cuando mira algo así es como ver un plato de espagueti, un montón de líneas y cosas que realmente se entienden muy poco, pero vamos a hacer el esfuerzo de explicarlas. Entonces nuevamente tenemos acá 3 personajes, uno muy grande que está de pie, pero que está en una posición muy extraña, ¿verdad? Porque tiene la cabeza vuelta para un lado y los pies para el otro. Y vamos a ver por qué. En este caso pues tenemos a otro personaje que también es muy extraño, porque su cara, a pesar de que el cuerpo es humano, su cara es muy especial, ¿verdad? Con un ojo muy raro, un objeto puntiagudo que sale de su boca, y pues también esto no es lo que estamos acostumbrados a ver usualmente. Por ejemplo, si lo comparamos con las estelas mayas, ¿verdad? Las estelas mayas a veces son un poquito más fáciles de entender, en el sentido que tenemos un personaje parado, muy tieso y muy normal, digamos, aunque también hay muchas variaciones. En este caso, para empezar, pues tenemos varios personajes que están interactuando y están en posiciones incluso muy dinámicas, lo cual ya de por sí es interesante.
Para situarnos geográficamente, pues acá está Santa Lucía Cochumalguapa. Seguramente muchos de ustedes han pasado por ahí, por lo menos en la carretera, si no es que conocen. Y ahí es una zona arqueológica muy extensa. Aquí tengo marcados los sitios de Baúl y Bilbao, que en realidad son conjuntos arquitectónicos que se encuentran situados más o menos en la parte norte y sur de toda la zona arqueológica de Cochumalguapa. Y en esta imagen de Google Earth pues podemos ver un poco más despacio cuán extensa es. Esta es la moderna Santa Lucía Cochumalguapa. Aquí pueden ver ustedes la carretera, y aquí está el ingenio Pantaleón desde el cual pasamos en esta carretera, y luego la carretera da la vuelta acá y se viene por la parte sur. Pero si ustedes entran a la ciudad, pues en la entrada hay una finca que se llama Las Ilusiones, donde hay un museo en el cual hay esculturas muy interesantes, algunas muy grandes, y vale la pena que lo visiten si no lo conocen. Y luego, si saliendo otra vez hacia el norte, pueden llegar hasta el Baúl, lo que era el antiguo ingenio del Baúl acá, donde hay otro museo en el cual hay una gran cantidad de esculturas. Y Bilbao se encuentra acá, entonces el monumento 21 se encuentra por acá, en realidad muy cerca de la ciudad moderna. Y desde luego también muy expuesto al paso de gente, a los daños que esto puede ocasionar, e incluso expuesto a la destrucción eventual por urbanización, porque la ciudad está creciendo. En fin, esto en cuanto a la arqueología. Acá nuevamente un mapa del sitio de Bilbao, y aquí está marcado el lugar donde se encontraba originalmente el monumento 21, que esta era una gran roca que estaba ahí, estuvo ahí siempre. Esto no podemos suponer que la movieron, considerando su gran tamaño. Aquí la podemos ver en una foto de los años 60, durante las excavaciones de Lee Parsons, que investigó pues, extensamente alrededor de una persona para comparar la escala. Digamos, la escultura estaba ahí, y desde el periodo preclásico, digamos, la ocupación más temprana que tenemos en esta área es más o menos del año 600 a.C. Entonces, desde esta época había gente viviendo por ahí. Luego, durante el periodo clásico, digamos, empezando por el 300 después de Cristo, tal vez un poco más tarde, como 500 o 600, se empezaron a hacer construcciones a todo alrededor, y eventualmente construyeron todas estas grandes plataformas y rodearon la estructura, que quedó integrada entonces dentro de un conjunto arquitectónico. Y hasta entonces, seguramente fue cuando la labraron, ¿verdad? Fue cuando esculpieron toda esta escena en la piedra. Entonces, es muy interesante pues pensar qué papel jugaba, ¿verdad?, en relación con los edificios, cómo funcionaba una gran estructura así dentro de un conjunto arquitectónico que pues debe tener una serie de funciones. También me voy a estar refiriendo a este sector del sitio donde se encuentra pues la Plaza Monumental, que se llama así porque también de ahí salió una enorme cantidad de esculturas, incluyendo una serie de estelas que en el siglo XIX fueron exportadas y que se encuentran en Alemania, en Berlín, pero que tienen también representaciones muy interesantes que vamos a ver próximamente. Bueno, al igual que otras gentes y sociedades alrededor del mundo, pues la gente de Cochumalguapa tenía instrumentos musicales y practicaba bailes y música y pues, toda clase de representaciones. Arqueológicamente, la evidencia que tenemos es relativamente pequeña. Son objetos como estos, que son silbatos. Bueno, este en realidad es una sonaja de barro que se agita y suena, y este es un monito que tiene un silbato, pues se sopla por la parte de atrás, y este también es muy interesante porque en realidad es un silbato doble. Cada una de las cabezas es un silbato y se sopla por aquí abajo, entonces produce un sonido doble, ¿verdad? Bueno, claro que lo producía porque uno de ellos se quedó. Y este otro objeto que hemos encontrado es un tambor con forma de copa. Digamos, esto está abierto, no tiene fondo acá, ¿verdad? Entonces en esta parte se le colocaba una membrana, y aquí pueden ver que incluso hay desgaste porque ahí se amarraba la membrana, y esto lo llevaban y lo tocaban con la mano.
Esto hemos encontrado arqueológicamente, pero vamos a ver que en el arte, en las esculturas, tenemos pues, una variedad de representaciones que son incluso tal vez mucho más ricas que lo que tenemos aquí. Entonces volvamos al monumento 21 de Bilbao. Y para empezar, pues habíamos platicado sobre el primer personaje que está acá, que es, en mi opinión, pues es un músico. Una cosa muy interesante que tiene es que tiene una marioneta, ¿verdad? Tiene un títere en la mano, tiene la mano derecha metida bajo la falda de este pequeño personaje que está acá y lo está manipulando, ¿verdad? Como una marioneta. Pues les voy a contar una historia. Yo por mucho tiempo trabajé aquí en la zona de Cochumalguapa y me puse a dibujar las esculturas y a hacer lo que podía por analizarlas, pero por mucho tiempo no trabajé con este monumento, ¿verdad? No, me daba miedo, es demasiado grande. Entonces, primero cómo fotografiarlo, ¿verdad? Porque es una cosa así enorme y me tenía que subir en algo y bueno, tenía que hacer, no era tan fácil, ¿verdad? Trabajar con esta estructura. Y un día, hace unos años, llegó a buscarme un argentino que era el titiritero de Banfield. No sé si alguno de ustedes oyó hablar de él. Ha venido a Guatemala unas cuantas veces y se ha presentado ahí en la... ¿Cómo se llama este lugar? En la zona 4. ¿Cómo? No, hay un lugar por ahí que es un bar así, restaurante, no sé qué. Trovallas. Ahí se ha presentado. Y él es un titiritero, pero es un titiritero muy serio, ¿verdad? Tiene unos títeres que no son para niños, ¿verdad? Y presenta una serie de espectáculos. Bueno, la cosa es que este es un titiritero profesional. Y él se ha recorrido todos los países de América y por algún lado le cayó en sus manos pues una ilustración, una fotografía o algo del títere que está aquí en el monumento 21, pero no sabía dónde estaba y se quedó fascinadísimo. Y entonces dice que lo anduvo buscando por todas partes, anduvo en México preguntando en diferentes lugares si alguien sabía dónde estaba ese títere y finalmente llegó pues a saber que estaba aquí en Guatemala y vino acá a buscar el títere, porque esta es una representación única, no hay ningún otro títere de ese tipo representado en el arte prehispánico en ninguna parte. Tanto es así que los organizadores del encuentro de arqueomusicología acá, Matías Stockley y Aaron Dangebot, me han cuestionado, ¿verdad? Me han criticado el llamarle a esto un títere, ¿verdad? Porque dicen ellos, pues no hay ningún títere en el arte prehispánico. Bueno, yo me puse a buscar en el diccionario la palabra títere, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en realidad? Si podemos realmente llamarle a este títere, ¿verdad? Y me encuentro con que básicamente títere es una efigie, una representación de algún ser animado, pues, que se manipula con la mano. Que se manipula, pues, de alguna forma, ¿no? en alguna, pues desde luego una representación escénica, pero puede ser que no sea tampoco algo muy formal. La cosa es que para mí que la definición pues sí entra bien, se aplica bien a este objeto. Lo que no sabemos es cómo estaba hecho, ¿verdad? Podría ser que fuera rígido, podría ser que hubiera sido de madera, por ejemplo, pero parece que tenía un vestidito de todo el mundo, ¿verdad? O podría haber sido de cerámica, pero rígido, y le hubieran puesto el vestidito. Pero también podría ser un títere a la manera pues de los títeres que conocemos que son flexibles, o sea que las manitas y la cabeza están pegadas al traje. También podría ser, en ese caso pues habría que preguntarse de qué son las manitas y la cabeza, si eran de madera, si eran de cerámica, si eran de algún otro material. En fin, eso es lo que la duda, pero el hecho es que este es algo que se manipula y que es algo que se usa en una representación escénica, ¿eh?
Bueno, volviendo a la historia del titiritero de Banfield, porque sí, ese es su nombre artístico. Él vino y me dijo, mira, yo estoy fascinado, ya había visto el momento y todo. Y me dijo, a ver, ¿qué me puedes tú decir sobre este títere? Tú eres el experto, más guapa, y acá, ¿qué sabemos sobre este títere? ¿Por qué está ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué puedo decir? No había hecho nada en el momento. Pero entonces fue cuando me puse a pensar, bueno, si este es un títere, lo que tenemos acá es una representación, ¿verdad? Es una representación escénica. Y entonces me puse a asociar ideas y todo, y viendo ya pues más despacio esta figura, me di cuenta de este objeto que tiene acá, que lo tiene colgando del hombro, en realidad como unas bandas, y ¿qué es? ¿Verdad? Y luego tiene este objeto acá, que sí, incluso otras personas que han comentado anteriormente, pues han dicho que es un hueso, ¿verdad? Un fémur, parece, ¿verdad? Un fémur, pero cortado. Y entonces, pues, la brillante idea que se me ocurrió es que esto podría ser un tambor, ¿verdad? Esto podría ser un tipo de tambor, un instrumento que él está golpeando, ¿verdad? Batiendo con el tambor. Y esta parte acá, que es horizontal y algo plana, podría ser la membrana. Y pues el cuerpo, la caja de resonancia de este instrumento. Y entonces yo partí de esa idea y dije, bueno, entonces aquí lo que tenemos es música, lo que tenemos es sonido, lo que tenemos es una representación escénica. El cuate está con su títere acá y dándole al tambor. Y así lo presenté acá en el encuentro de artemusicología e incluso en otras partes he presentado eso así. Pero nuevamente vienen los organizadores que son musicólogos, ¿verdad? Que me dicen, pero esto, ¿qué clase de tambores? Está muy raro, ¿verdad? Está muy raro, porque no hay tambores así. Incluso en el arte prehispánico los tambores que hay son diferentes. Algunos son cilíndricos, ¿verdad? Puro un cilindro así de madera con su membrana y se toca así con la mano, ¿verdad? Hay otros que son, pues conocemos arqueológicamente los ejemplos como estos, ¿verdad? Que son como forma de copa y con su membrana también y así. Pero ¿cómo es esto que tiene esta parte como en ángulo y luego la membrana mucho más ancha, ¿verdad? ¿Cómo podría funcionar? Bueno, eso sí no sé yo, ¿verdad? Yo no sé si funcionará realmente un instrumento así, de qué material estaba hecho. Tendríamos que tal vez experimentar, ¿verdad? Hacerlo, tratar de reproducirlo y ver cómo suena, ver si hay algo así. Incluso el hecho de que se toca como un hueso es otra rareza, ¿verdad? Porque no, pues hay otras representaciones donde están los músicos tocando con baquetas de algún tipo, ¿verdad? Pero no con huesos. Y entonces donde dicen eso es muy raro, ¿verdad? Pero lo último que platiqué con Matías Stocking, que es profesor acá, es que él me dice, mira, de seguro es un instrumento sonoro. Ahora, ¿de qué clase? Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba realmente? Podría ser un membranófono, ¿verdad? Porque esto podría ser la membrana, como les digo, pero también podría ser un idiófono, o sea, un instrumento que no tiene membrana, sino que simplemente suena porque lo golpean, o sobre, como decir los platos, o otros instrumentos que son de materiales más rígidos, que no tienen membrana, pero que producen sonido al golpear el puro material del instrumento. En fin, es difícil decir, pero pues yo sigo insistiendo que a pesar de que a pesar de ser único, me parece muy coherente la idea de que este sea un instrumento musical. Y vamos a ver pues que hay otros segmentos en la escultura que se refieren a eso, ¿verdad? A música, a sonidos y este tipo de cosas. Bueno, aquí está en detalle, ¿verdad? La muñequita que es un títere, y digo la muñequita porque es una mujer. No solo tiene su pelo largo, porque eso también lo pueden tener hombres, sino que además tiene este tipo de peinado con una especie de flor en la frente.
Y eso sí, tenemos otras estructuras en Cotomaguapa que tienen mujeres, y ahí sí se identifican bien claramente que tienen ese tipo de flor. Entonces es muy interesante que es una representación de una mujer joven, parece ser, porque vamos a ver la anciana que está acá, que es muy diferente. Bueno, eso es en cuanto al primer personaje. Y no mencioné pues también que ya mencioné que es muy extraño, ¿no? Tiene un cuchillo o una punta de algo saliendo de la boca, en el ojo tiene estas plumas o qué sé yo, incluso como lazo parece que le sale de la boca también. Es un personaje bastante extraño. El personaje central ya les había comentado que es bien un poco extraño por esta posición que tiene con los pies para un lado y la cabeza para el otro. ¿Y eso cómo lo podemos explicar? Pues lo podemos explicar por comparación con otras representaciones en el arte prehispánico, y nos damos cuenta de que es una posición de baile, es una posición que nos indica que él está bailando. Y esta es una de ellas, y lo que yo creo pues es que lo que tratan de representar son los giros, ¿verdad? Está girando, está dando vueltas, y esto es algo que tiene que ver con el baile. Pero además, si ustedes se fijan acá, en su tocado hay una serie de cascabeles. Todas estas formas que están acá son cascabeles. Y también tiene en su cinturón, tiene en sus rodillas e incluso en sus sandalias. Entonces imaginemos a este personaje bailando y dando giros, y el sonido, ¿verdad? El sonido que produciría. Prácticamente su cuerpo mismo es un instrumento, ¿verdad? Hace toda clase de sonidos. Y lo podemos comparar pues con una serie de representaciones. Acá, la que ya les mostré, está tomada de esta página, que es de un códice del centro de México, un códice que ya es de la época de la conquista española, pero de México. Y lo que nos representan acá es una fiesta del calendario, que es la fiesta de Uno Flor, del día Uno Flor, y se refiere a música. Esta en varias versiones que tenemos en diferentes códices, siempre se refiere a la música. Aquí tenemos, por ejemplo, un músico que está tocando en uno de estos tambores, precisamente, y está cantando. Tiene sus volutas acá que salen de la boca, incluso está enorme, como parece ser una flor. Y entonces todo esto de lo que se trata es pues, de baile, de canto y baile. Y este otro personaje con cara de animal tiene sonajas, también está muy animadamente interpretándolas. Aquí no es tan obvio porque no hay tambores ni sonajas, pero tenemos el bailarín en esa posición tan especial. Y es una posición que la encontramos desde tiempos muy antiguos. Esta es la estela 9 de Caminante Uyú, que está aquí en la colección del Museo Nacional de Guatemala. Y lo que representa nuevamente es un bailarín, así como los que hemos visto, con la cabeza para un lado y los pies para el otro. Y en este caso tiene unas volutas que salen de su boca y que nuevamente indican el canto, ¿verdad? Las posiciones así tan dinámicas, ¿verdad? Que adoptan también son explicables en este sentido, ¿verdad? Son bailarines, son cantores. Desde luego eso tiene mucha importancia en Mesoamérica. Digamos, no es solamente un baile así que es por divertirse, ¿verdad? Aunque, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? También por divertirse se puede bailar. Pero seguramente estos bailes que están representados, por ejemplo, en los códices, ya vemos que es una fiesta del calendario. En esta escultura, pues desde luego, en el momento que se decide labrarlo en esa forma, es porque es algo muy especial. Está bailando sobre una serpiente y vemos el cuerpo de esa serpiente pues, muy estilizado y su cabeza está acá. Entonces, pues es algo que también tiene connotaciones religiosas, rituales importantes. Y veamos otro ejemplo muy especial también, el de San Bartolo. De este, por ejemplo, no se ha dicho mucho que sea un bailarín, pero eso es, sin duda. Y también está cantando. También tiene una gran voluta que sale de su boca, y yo creo que lo que pasa es que ese tipo de volutas son las que marcan el canto y pues, la vocalización
en esa época, en el periodo preclásico. Esta estela caminal Cuyú es bien antigua. Se piensa pues que es una de las estructuras más tempranas del sitio y que puede ser de 300, 400 antes de Cristo, más, según algunos. La pintura de San Bartolo pues se ha fechado para el año 100 antes de Cristo. Y eso que se ha identificado como una figura del dios del maíz, y eso también es muy coherente porque el dios del maíz lo encontramos bailando todo el tiempo en el arte del periodo clásico, ya un poco más adelante. Y por cierto, también bailando sobre una serpiente, como en la estela de aquí, pues otro ejemplo, ¿verdad? Del dios del maíz bailando, como en la misma posición, ¿no? Bien, entonces es muy claro que este personaje lo que está haciendo es bailando, y entonces eso también nos ayuda, nos refuerza la idea de que el otro personaje pues también está participando en esa representación. Ahora, lo otro es que además está cantando. Vemos que de su boca, en este caso, sale toda esta banda que representa, pues, en el arte mesoamericano, así se representa, pues, se le suele llamar volutas de habla, aunque, por ejemplo, Arne Jebot, el organizador de este encuentro musicológico, insiste mucho en que no les llamemos así, que le llamemos volutas de sonido, porque ¿qué clase de sonido se está produciendo? Y hay diferentes clases de volutas, pero en muchos casos, yo creo que en muchos casos en realidad lo que representan estas volutas es canto, ¿verdad? Es el canto de los personajes. Por ejemplo, acá en un ejemplo de Oaxaca, donde el personaje, pues, hombre o mujer probablemente, tiene su pequeña voluta que representa canto. Y acá en Teotihuacán, pues también. De hecho, posiblemente es del arte teotihuacano de donde se deriva esta forma de representar las volutas, que es la que encontramos en el monumento de Tulao. Miren estas series de tres runches que tienen, ¿verdad? Tres granos, digamos, que aparecen también acá y que aparecen en las esculturas de Cochumacuaco. Bueno, aquí hay un ejemplo teotihuacano también, pero de la costa sur de Guatemala, que es anterior a las esculturas de Cochumacuaco, porque esto es el clásico temprano, por cierto, del Museo de la costa sur del campus de Provesur. Y acá tenemos la voluta con estos mismos elementos y una especie de flores también, que están seguramente son flores que forman parte de ella. Y eso lo encontramos en Teotihuacán también, ¿verdad? Unos famosos murales donde los personajes están haciendo seguramente un baile también, cantando y bailando en esos murales de Teotihuacán. Otro ejemplo de Teotihuacán, donde está muy claro que es un canto florido, es un canto que tiene flores. ¿Y por qué flores? ¿Verdad? ¿Por qué flores en el canto? Pues es un tema muy mesoamericano. Todos estos cantos, quiero adelantar, pues la interpretación que yo les doy es que se relacionan con lo que llamamos el mundo florido de la mitología mesoamericana. Carl Taube, un investigador que estudia, pues, el arte maya, el teotihuacano y de otras partes, ha escrito bastante sobre esto. A lo que se refieren estos cantos, pues no podemos generalizar y decir todos los cantos eran acerca de lo mismo, pero en muchos lugares de Mesoamérica encontramos referencias a lugares que se caracterizan por tener muchas flores, ¿no? Porque hay muchas flores, y no solo flores, sino hay otra serie de objetos brillantes, objetos coloridos, hay luz del sol, hay caminos de flores, hay, bueno, toda una serie de motivos que nos hablan precisamente de estos mundos de flores. Y esos son lugares mitológicos que se relacionan con el sol, con el dios solar, con el camino del sol, y con los ancestros, con los espíritus de los muertos, ¿no? Lugares que se asocian, pues, con los destinos de las almas de, por lo menos, de algunos muertos. Y vamos a ver, traje unos ejemplos acá. Vamos a quitar la letra. Y vamos a ver, por ejemplo, un canto azteca, ¿verdad?
dice: por ejemplo acá, toma pues tus flores y tu abanico y entra así en danza, tú mi príncipe, tú mi Beyoncé. Toma cacao aromatizado con flores de cacao, que sea bebido, que empiece el baile, que sean elevados los cantos, que está plenamente satisfecho mi corazón, se alegra mi corazón al oír su canto, que sea el baile. Polvo de flores y sones de campanillas cantantes se extienden en la superficie del agua, en la casa florida. Los príncipes dan gusto al por quien se vive, que empiece el baile con flores en la casa florida. De esto es de lo que hablan muchos de las poesías aztecas, pero que en realidad pues son cantos, ¿verdad? No tenemos la música actualmente, pero tenemos muy buenas colecciones de estos textos, que muchos de ellos se refieren a eso. Y yo creo que mucho de lo que hemos representado acá también tiene que ver con eso. En fin, veamos qué pasa en el momento 21. Pues lo que tenemos es el personaje pero está cantando. Tiene su voluta acá del habla, pero la voluta es una planta, ¿verdad? La voluta es una planta que crece, y que crece no solo de su boca, sino también de la boca de un dios de la muerte, que está acá en su, vamos a verlo otra vez, que está acá en su pecho. Es la cabeza de un dios de la muerte que ocupa prácticamente todo su pecho, y también está cantando, ¿verdad? Y se viene su canto acá como una planta llena de flores, llena de, no solo de flores, porque miren, por ejemplo, acá lo que está creciendo es una orejera, y hay otros objetos que crecen por ahí y que son objetos preciosos, ¿verdad? Y hay un montón de pájaros que están volando por ahí entre las plantas, algunos con cola larga que parecen ser quetzales, ¿verdad? Y que están sorbiendo pues de las flores, y que están bebiendo ahí el néctar y qué sé yo. Entonces pareciera, a mí lo que me da la impresión pues es de que este personaje está cantando acerca de esto, ¿verdad? Está cantando de lugares floridos, pero entonces al cantar los recrea, ¿verdad? Al cantar estos lugares se vuelven reales, ¿verdad? Él mismo está bailando entre este lugar de flores, que es este lugar mitológico tremendo, y tremendo pues por su belleza, por su riqueza, por su abundancia. Y también del canto de él crecen una gran cantidad de frutas. Una de ellas, por lo menos acá, podemos ver que es una mazorca de cacao, y otras pues no tienen las estrías, pero sí tienen formas así, que o es cacao, o son zapotes, o es alguna fruta así de ese tipo. Pero las frutas tienen rostro, ¿verdad? Las frutas tienen caras humanas, que es algo muy característico de Coxumalguapa. Son cabezas, o sea, son frutas, pero a la vez son cabezas, y él las está cosechando. Tiene un cuchillote en la mano, y con las está cortando. O sea que el baile no es solamente cualquier baile, ¿verdad? Sino que es un baile sacrificial. Nos están hablando también de sacrificio. El baile es una cosecha de estos frutos que crecen del propio canto del personaje, ¿verdad? Este es un concepto para mí muy interesante. Aquí el dios de la muerte, que es el que tenemos en el pecho del personaje, acá, pues no voy a referirme mayormente a él, pero por alguna razón, pues tal vez por las connotaciones sacrificiales que tiene, él está cantando. Y no es el único ejemplo, ¿verdad? En el arte de Coxumalguapa tenemos un montón de representaciones donde están precisamente cantando estos cantos de flores, estos cantos floridos. Acá incluso no son seres humanos, sino que son signos jeroglíficos los que están cantando, posiblemente porque se refieren a los nombres tal vez de algunos personajes que cantan. Y otro ejemplo acá, en el cual pues el canto no es tan elaborado, pero interesante, que es un hombre joven y un personaje
viejo, ¿verdad? De aspecto viejo. Puse una anciana ahí porque me parece que puede ser una mujer, con una serpiente en el tocado, ¿no? Una serpiente emboscada en su pelo. Y eso es lo que encontramos también en el momento 21. Vamos a ver. Ahora, bueno, esto se puede asociar con toda una serie de otras representaciones en Cochumalguapa. Una de ellas, esta gran estela que, si alguno de ustedes conoce el edificio de las Margaritas y sobre todo las oficinas de Pantaleón, hay unas margaritas, ahí está esa estela, vale la pena ir a ver, es muy impresionante. Y hay un personaje que está escalando, pero está escalando por una gran dentadura, ¿sí? Es como una mandíbula enorme, con dientes y muelas, ¿sí? Colmillo, muela, colmillo, muela, colmillo, muela, y él está subiendo a un lugar de donde sale pues, el sol, el dios solar, y está cantando. Y entonces, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Precisamente de eso se tratan esos cantos, ¿verdad? De evocar la morada del sol, el lugar donde sale el sol, este lugar de abundancia, de belleza, etcétera, ¿no? Estas son las estelas que les mencioné que fueron exportadas en el siglo XIX y que se encuentran en Berlín. Y también, por ejemplo, estas se han descrito muchas veces como escenas de juego de pelota, porque los personajes que están acá tienen estos cinturones que son como los famosos yugos o protectores que utilizaban los jugadores de pelota. Tienen unas manoplas las manos están en casi todos pues están una mano la tienen cubierta con una especie de manopla. Entonces son atributos de jugadores de pelota. Es correcto, yo creo que están vestidos como jugadores de pelota, pero no están jugando pelota aquí, sino que lo que están haciendo es magia. Y fue algo que de hecho lo dijo originalmente Edward Seller en el siglo XIX. Los personajes están en posiciones dinámicas, ¿verdad? Están en mucho movimiento, y además están cantando. Pueden ver que tienen sus volutas acá, pero no son tan grandes, en este caso hasta se comunican. Por cierto, un personaje cantando junto con el dios de la muerte. Acá también pues tiene su voluta de sonido que le sale de la boca. Y arriba, en la parte de arriba, tenemos una serie de personajes que salen en lo alto. En este caso, pueden ver ustedes que está saliendo de una gran mandíbula, ¿verdad? Otra vez, una gran fauce, digamos, con colmillos y muelas. O sea, algo como esto, ¿verdad? Y otra vez el personaje está como rodeado de llamas. Yo creo que es el mismo, ¿verdad? En este caso es el dios solar. Pero luego tenemos otros personajes que no necesariamente son el dios solar y que están saliendo de lugares llenos de plantas. Están saliendo de lugares donde salen todas estas enredaderas, salen todas estas marañas, ¿verdad? De vegetación llena de flores, llena de frutas y también de otros objetos. Ahí crecen conchas, crecen toda clase de cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, creo que todo el conjunto que son una serie de estelas muy impresionantes, representa un baile de esta clase, ¿verdad? Son 8 estelas en total, y en muchas de ellas están los personajes como que me da la impresión a mí como de que hay aberturas, ¿verdad? Tal vez por el canto de los personajes y de los rituales, los sacrificios que están ejecutando, ahí arriba se abre una abertura y surgen estos personajes, pero es tanta la vegetación y es tanta las plantas que están ahí que se salen también junto con ellos. Y lo otro que pienso, una posibilidad es que estos personajes mismos son flores. Ellos mismos están representados como flores, solo que grandes, ¿verdad? Solo que muy grandes y que florecen pues en este lugar precioso. Pero entonces la posibilidad es que se trate precisamente de personajes que son muertos, ¿verdad? Los espíritus, los ancestros que habitan en estos lugares maravillosos. Quiero destacar estas dos de todas esas estelas porque hay una cosa muy interesante, y es que tienen este objeto acá, ¿verdad? Tienen este objeto acá que es, pues cuando yo di esta presentación en el
encuentro de etnomusicología, pues lo describí como es un objeto circular con otro objeto acá como transversal y una especie de patas acá, ¿verdad? No sé. Y aquí también aparecían más o menos lo mismo, pero está bajado. Y precisamente al ir realizando este trabajo y platicándolo con los organizadores del encuentro, me hicieron ver que este sí que es un tamborcito, ¿verdad? Es un objeto que es en realidad como un timbal, ¿verdad? Un pequeño timbal, porque está cerrado, ¿verdad? No es un tambor que esté abierto de la parte baja, sino que está cerrado, y esta debería ser su membrana, ¿verdad? Y aquí los tenemos representados en dibujos del siglo XIX, cuando la estela todavía se conservaba muy bien. Esta, digamos, esta misma se conservaba tal vez mejor que ahora, pero la comparación es con esto, ¿verdad? Estos son de códices de Oaxaca, y aquí tenemos pues otra vez un tamborcito con su membrana y que está colocado sobre un trípode, sobre un trípode con 3 patas, y las patas tienen siempre esta forma, así como acerrada. En este caso incluso tiene una abertura en forma de cruz, que es lo mismo que vemos acá, solo que en las patas. Y otros ejemplos, un ejemplo posclásico azteca, en el cual está el timbal pues cerrado y con sus patas cerradas. Entonces lo que tenemos acá son personajes que vienen saliendo de allá, de aquellos lugares floridos, pero traen su tamborcito, ¿no? para ejecutarlo. Lo más interesante para mí fue darme cuenta de que también tenemos este ejemplo acá. En varias de las estelas acá tenemos también cuestiones relacionadas con sacrificio humano, ¿verdad? Aquí pueden ver que hay una cabeza cercenada que está colocada sobre una armazón acá, y como que es parte de las ofrendas que ellos están presentando. Pero en esta estela, pues ahora está quebrada, pero en el siglo XIX estaba entera, y lo que tenemos es otra vez una cabeza humana cercenada, pero colocada sobre un trípode del mismo tipo del que tenemos aquí arriba con el pequeño timbal. Entonces, en vez de tener el timbal sobre estas patas, lo que tenemos es una cabeza, ¿verdad? La cabeza hace las veces de tambor, ¿no? La cabeza es el timbal y está cantando. Además, ya está cortada, pero está cantando. Ese es algo muy interesante para mí porque pues nos da idea de toda esta relación tan especial entre música, baile, canto, sacrificio humano, ¿verdad? Y la educación del mundo florido y de los ancestros que residen allá. Y otro ejemplo comparativo pues lo tenemos acá en los murales de un sitio que se llama Santa Rita en Belice, que son ya del periodo posclásico, y ahí tenemos otra vez una escena así de baile, de canto. Tenemos este personaje acá que tiene una gran sonaja en su mano, y además con la otra mano que está ejecutando uno de estos timbales, solo que grande, ¿verdad? Un timbal con su membrana acá y que está colocado sobre sus patas características, y aquí está saliendo el sonido, miren, y el sonido llega al sol. Aquí tenemos una representación del sol, pero además hay una calavera, hay un cráneo que pareciera, como hay tanta cuerda, pareciera ser que tal vez está amarrado al timbal y está cantando, ¿verdad? Y está cantando también produce estos sonidos que, bueno, es parte de toda la danza esta que se está haciendo. El otro personaje acá tiene cabezas cortadas también con una cama. En fin, debe ser interesante ver este baile. Excepto que no queremos que fuera nuestra cabeza. Bien, para terminar, algunas comparaciones. Por ejemplo, en el sitio de Ceibal, una escultura que es más o menos contemporánea, una estela en la cual hay músicos también que están tocando tamborcito y sonaja,
nosotros tenemos. Por cierto, también está en el Museo Nacional esta estela. Y el personaje acá está otra vez en un lugar de flores, ¿verdad? En un lugar que está brotando lleno de flores. Y en Chichén Itzá, que es un sitio lejano, que está en el norte de Yucatán, pero tenemos algo muy, muy relacionado. El personaje acá, cantando, pero su canto está lleno de flores, ¿verdad? También el otro está cantando. Y en el juego de pelota de Chichén Itzá hay unos relieves muy famosos donde hay jugadores de pelota nuevamente, que están, en este caso sí está la pelota acá aparentemente, pero nuevamente es un baile de sacrificio, porque pues tenemos este personaje acá que está con la cabeza cortada, ¿verdad? Y de la cabeza le salen todas estas serpientes, pero le salen también flores, ¿verdad? Le sale también precisamente una de estas enredaderas y unas de flores, ¿no? Como pues otra vez esa relación entre sacrificio, baile, flores, mundo florido. Un ejemplo de la costa sur más antiguo, que pues, incluso mucho más antiguo que Chichén Itzá, en el que tenemos lo mismo. No sé si pueden ver el cuerpecito acá, el personaje con su cinturón acá, y la cabeza está cortada, pero no salen una serie de serpientes, ¿verdad? Y el personaje que tiene la cabeza en la mano está cantando. Otros ejemplos de Chichén Itzá que son muy, muy parecidos estilísticamente a los de Cochumalguapa. Y por ejemplo acá hay personajes que son como pájaros, ¿verdad? Tienen pico, que están saliendo posiblemente de sus huevos, digo, y rodeados de toda esta vegetación preciosa, que es la misma que encontramos acá. En estas fachadas de Chichén Itzá hay flores, hay pájaros, incluyendo quetzales, como en Cochumalguapa, y están sorbiendo las flores, y es muy, muy relacionado. Y otra escena también del mismo conjunto de Chichén Itzá, donde vemos estos músicos con pico de pájaro. Este sí que está tocando un tambor del tipo que vimos, es con una copa, ¿verdad? Con una forma de copa, batiendo acá, pero alrededor de él está cayendo, es una lluvia, ¿verdad? Es una lluvia de objetos preciosos. Cacao es una de las cosas que vemos en Cochumalguapa y que es un objeto precioso, es riqueza, ¿verdad? En la antigua Mesoamérica. Adornos como orejeras, plumeros tocados, y esto está ocurriendo en el cielo, porque tenemos una banda de estrellas acá. Acá viene otro bailando con platos llenos de riquezas, por acá más orejeras y cosas así, y el otro músico que está tocando una sonata. Entonces, de esto es de lo que se tratan estas escenas. Muy interesante que aparecen en Cochumalguapa y en Chichén Itzá, lugares tan alejados, pero que sin embargo son más o menos contemporáneos, y que como que da idea de que en cierta época se puso de moda, ¿verdad? Se puso de moda este tipo de representaciones en algunos lugares del área. Bien, podríamos seguir hablando mucho del momento 21 de Bilbao. De hecho, no hemos mencionado casi para nada al personaje, al tercer personaje, que en mi opinión es una diosa, y pueden ver acá el tocado de serpientes que tiene, parecido a lo que vimos. Y yo creo que es en realidad el personaje principal, porque es a ella a quien se le está dirigiendo todo este gran baile, sacrificio y etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que ya me alargué mucho, y no sé si tienen alguna pregunta. Por favor. Sí. Sí, doctor, buenas tardes. Yo solo quería hacer un comentario con respecto a este momento 21, al instrumento del danzante que está ahí. Quizás ya he escuchado la idea de qué se trata. Pues como siempre pensamos en instrumentos de percusión, como percusión de membranas o percusión de objetos vibrantes, objetos solos vibrantes, pero también podría ser de frotación. Pero a mí se me ocurre que eso se trata de una huira, y una huira por el carácter delicado del extremo superior, y una huira requiere de una herramienta rígida
para frotarse y hacerse sonar. Y bueno, dado el carácter también ritual de la muerte, pues un hueso que puede ser un húmero o un fémur, pues sería ideal en ese caso. Y pues aunque la huira no es muy encontrada en contextos mayas, pero sí es un instrumento muy latinoamericano. Y siempre el problema de la huira ha sido que al ser de madera, su sonido es muy corto, por lo que en la actualidad las tienen que hacer de metal o de polímero. Y ahí pues la solución se me ocurre que tuviera esa caja de resonancia como instrumento amplificador. Entonces, pensando, ¿verdad?, que podría tratarse de una huira. Me parece muy interesante, y en sí, por estas como ranuras que hay acá, digamos, ¿verdad? Que podrían ser las ranuras para sí, que da un efecto un poco más amplio que solo somatar una membrana o un elemento de rebote. Es una buena idea. Sí, yo me había pasado por la cabeza algo así, aunque no lo he relacionado en ningún trabajo que yo haya escrito, no lo he relacionado con la huira, y de hecho ni siquiera el nombre me lo estoy diciendo ahorita, huira. Habría que ver cómo funcionaría esto en relación con la caja de resonancia, ¿verdad? Con esta parte, yo creo que lo misterioso de eso es esta parte que se estrecha, ¿verdad? ¿Y por qué razón se estrecharía así, ¿verdad? En vez de abrirse, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues la misma, como el sonido es monofónico, ¿verdad? Pues desde el punto donde se emite se amplifica. En cambio, si fuera al revés, el sonido estaría restringiendo. Pero te voy a decir también por qué yo había también imaginado algo así, y es por el hueso, porque lo que sí tenemos en Mesoamérica son huesos con ranuras que funcionan de esa forma, ¿no? Solo que en este caso el hueso sería digamos, el cuerpo del instrumento, y se tendría que cortar como otra cosa, pero eso sí hay arqueológicamente, y están cortados así, en la misma forma, o sea, no tienen el fémur completo, sino que lo cortan en la misma parte del hueso, y luego le hacen las ranuras. Hay varias representaciones artísticas también de huesos así. O sea que sí, es una muy buena. Y habría que experimentarlo, ¿no? Conseguir un fémur. No sé si tienen alguna otra pregunta. Lo del enano. Sí, ¿qué está haciendo ahí ese pequeñito, verdad? Un gordito que está ahí metido. Bueno, es que aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay todos los pájaros, hay algunos animales, no muchos, pero por ejemplo acá es un animalito con cola que está también por ahí. Y pues les mencionaba la interpretación mía de que esto se refiere precisamente a estos lugares mitológicos de abundancia, de flores, de belleza. Bueno, a veces se critica un poco cuando uno busca muchas analogías con fuentes escritas, porque sobre todo cuando las fuentes escritas, bueno, no tenemos ninguna fuente escrita que nos hable específicamente de Cozumacuaco, no tenemos ningún texto que nos hable de la gente de acá, ni siquiera tenemos mayor cosa que nos hable de la gente de la costa, de la época del siglo XVI, ¿verdad? Pero si nos vamos a otras regiones y a otras partes de Mesoamérica, pues sí las hay. Por ejemplo, bueno, antes de entrar a lo del enano, Matías Stoffing me hizo ver, porque decía, es muy raro usar un fémur como baqueta, ¿no? Pero en el Rabinal Achí hay unos versos donde se dice eso precisamente, ¿verdad? Está el personaje ahí y dice, y él sabe que va a ser sacrificado, ¿verdad? Y dice, miren mi hueso, ¿verdad? Mi hueso, ahí a un bonito instrumento, una baqueta para tocar un tambor, algo así. Y entonces puede ser que un fémur sí se use en esa forma,
Ahora, entonces menciono esto de los textos porque la analogía que yo sí encuentro es con textos mexicas, nuevamente, ¿verdad? Textos del altiplano de México del siglo XVI. Y, por ejemplo, uno de los lugares floridos que se mencionan ahí es Tamoanchan. Y Tamoanchan era un lugar donde había un árbol lleno de flores y ahí vivía la diosa Xochiquetzal. Y ella nos dice Muñoz Camargo que vivía ahí llena de, rodeada con una corte, tenía de personajes que eran precisamente enanos, jorobados, bufones, digamos, una especie de corte de mufa, ¿verdad? Que ella tenía. Y es una descripción muy escueta, pero digamos que me hace pensar que un personaje así como un gordito enano o algo así, es algo que encaja bien con la idea de los mundos floridos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pues aquí me estoy refiriendo a ejemplos mexicas, pero también hay otros textos y referencias pues, de otras partes. Hay aquí del altiplano de Guatemala, pues lo más interesante que yo conozco es de Santiago Titlán, donde hay muy bonitas referencias a estos lugares de abundancia, de flores, de belleza, de frutas, de muchas frutas. Sí, no es algo que simplemente lo estemos jalando de allá para acá, sino que sabemos que sale muy bien. La escena se está diciendo, pero no hay símbolo ese, ¿verdad? No, aquí no hay ningún símbolo celestial. En las esferas, ahí sí, pues por estar arriba, ¿verdad? Da la impresión de que esos personajes están en un lugar celestial. Pero aquí no hay, aquí bien puede ser un baile real, ¿verdad? Un baile porque el personaje no tiene ningún atributo fuera de lo común, excepto el dios de la muerte en su pecho, ¿verdad? Pero sí, yo creo que puede ser que sea algo que realmente se representaba ahí, más o menos en una forma parecida, pero evocaba un lugar celestial, ¿verdad? Un lugar de abundancia, de belleza, pues lo mismo que los cantos aztecas, ¿verdad? Los cantos aztecas cantaban, pero están cantando de esto y están recreando prácticamente estos lugares mitológicos. Esos cantos aztecas son una belleza, la rueda de oro que está en este mismo artículo y dice así: percute pues tu tambor florido, blande tus sonajas oídas, oh cantor, que se esparzan, que se derramen las flores de maíz tostado y las flores de cacao, aquí junto a los tambores. O sea, él está clamando pues, que vengan estas flores, ¿verdad? Precisamente esas como lluvias de cosas bonitas que salen ahí. Regocijémonos, oh guaira, oh guaira. Aquí están el quechol a su lado, el tzimitzcan y la espátula roja. Son pájaros. Aquí están. Ahí cantan, silban, se alegran entre las flores. O hay dicha y esto ya es parte del canto, ¿verdad? No tiene significado, ¿verdad? O guaira, a sus lados vive, el ave quechol de plumaje suntuoso. En él se ha metamorfoseado en Nezahualcóyotl, que sin cesar anda cantando flores, que se alegra con una multitud de flores. O sea, en él se ha metamorfoseado en Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl fue uno de los reyes de la antigüedad, uno de los grandes reyes de tiempos antiguos. Se ha vuelto pájaro acá, ¿verdad? Se ha vuelto un ave quechol de plumaje suntuoso y ahí anda picando las flores. De eso es de lo que hablamos. Yo creo que es muy cercana la iconografía acá a lo que nos dicen los santos. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.